Bienvenidos al último video del año. Espero que se hayan divertido mucho viendo esta serie de videos que quise hacer por diciembre. Lamentablemente, como vieron, falló y no fueron 5 videos, sino que solo 3, y este salió un poquito más tarde de Navidad. De todas formas, espero que les hayan podido acompañar en estas fiestas y que se hayan relajado y divertido junto a mí. Este video corresponde a mi última semana de diciembre, partiendo desde el sábado, así que son poquitos fragmentos porque, como bien saben, la última semana de diciembre siempre es la más ocupada, entonces también por eso no pude terminar los videos en la fecha que había planeado. Si sienten que algo suena, en realidad es mi silla está súper mala, entonces cada vez que me muevo hace cucucuin. Con lo primero que partimos este video es que el sábado estuve haciendo las últimas compras de Navidad. Fue la peor fecha para salir. Estaba todo lleno de gente, habían muchos tacos, que son estas aglomeraciones de autos que no te dejan avanzar. Así que llegué muy tarde a casa y después tuve que correr a un cumpleaños que fue muy divertido y muy tiernito. Y no tengo tanta batería para hacer tanto voice and off, así que llegamos hasta aquí.
Último video del año. Siempre me cuesta dar bienvenidas, por eso casi nunca las doy en mis videos, pero en esta sección que estuve haciendo de varios videos en diciembre intenté dar bienvenidas, aunque siento que no me salió tan bien. Bien, voy a estar grabando con esto porque me siento muy tímida. Es porque está mi hermano en la otra pieza, entonces no quiero hablar tan fuerte para que no escuche. Ya, voy a dejar el celular acá. Uy. Y esperar que todo se escuche bien. Bien, lo que les decía es que ahora es el último video que voy a grabar en el año. Me voy a dar un descanso como de unas 2 semanas más o menos para inicios de año con todo lo que tiene que ver con subir videos, porque esto de estar grabando tan seguido y editando tan seguido me cansó un montón, sumándole a todo el estrés que hay a fin de año, que tienes que hacer un montón de cosas, comprar un montón de regalos, ordenar, cocinar, etcétera, etcétera. Fue bastante difícil, así que me voy a dar ese descansito. Lo otro que les contaba, que creo que tampoco se escuchó, es que fallé con el calendario de Adviento, porque miren, la primera semana y luego miren, ahí me quedan 3. Y en el final fue terrible, no tomé ni un té. Así que voy a estar tomándolos ahora por enero. Es que como les dije antes, a mí me gustan más los tés con sabores más clásicos, tipo té verde, té negro, té rojo, todo así. Y ahora me hice un té verde. Tenía sed. Lo otro es que terminé de leer en la Kindle el cuento de Navidad. Recuerdo que en el video anterior les había contado un poco del libro, que es de un señor que es bastante avaro, apático y todos estos calificativos de alguien que no es de tan buen corazón. Entonces llega su ángel de Navidad, que es en realidad su fantasma de Navidad, que es un amigo entre comillas que trabajó con él, para contarle de que si sigue así va a terminar solo. Y después lo vienen a visitar fantasmas de Navidad que lo llevan al pasado, al presente y al futuro. Ahí él ve como de cambiar su actitud. Este es un cuento que lo han adaptado a un montón de animaciones. En sí no me pareció tan divertido. Creo que lo habría encontrado más divertido siendo niña. Ahora como que lo encontré aburrido. Quería leer ya algo de lo que a mí me gusta. Vi que me recomendaron Rebeca y sí, está en mi lista. Lo tengo aquí y también lo quiero leer. También me dijeron que lea El Señor de los Anillos y sí, también quiero leer El Señor de los Anillos. Quiero entrar en ese fandom del Señor de los Anillos. Yo tengo un tatuaje de la película acá atrás y como les contaba, mi mamá es muy fan del Señor de los Anillos, entonces cuando éramos niños nos hacía ver las películas y me he visto las películas un montón de veces porque es mi película de infancia. Y hablando de libros, ahora para Navidad recibí libritos y se los quería mostrar. El primero, que no es para nada de lectura, es este artbook de Pixar. Diría que es un artbook.
Está en japonés y en inglés. Bien ahí. ¿Cómo lo podré mostrar? Creo que voy a tener que grabar otra imagen para irlo mostrando mientras les voy hablando. Es un artbook que muestra distintas escenas de las distintas películas de Pixar. Está muy bonito. Además que como está en japonés, me llama mucho más la atención para ir practicando el katakana, el hiragana y ver si es que aprendo algún kanji. A ver, se los voy a mostrar de cerca, así. Muy lindo. Y la imagen final me da mucha pena. Miren. Esta lo encontré en una feria que estaba en Viña, que era una feria como otaku. Creo que se llamaba así, tipo otakon o algo así. Había una tienda que vendía muchas cosas antiguas y lo grabé, lo mostré en este video. Bueno, ahí encontré esta. Vi que traen un montón de artbooks, así que yo creo que voy a ser una clienta de esa tienda. Luego vienen libros que tenía muchas ganas de tener y de leer. El primero que les voy a mostrar es El cuento de la criada. Vengo diciendo un montón de tiempo que quiero leer este libro. Es una distopía en la que las mujeres se ven afectadas y me llama mucho la atención. Sé que tiene una serie, no quiero ver la serie, quiero leer el libro. Y sé que tiene una segunda parte y me dijeron que la segunda parte es malísima. Así que, pero es de Margaret Atwood. He leído... Tengo unos cuantos libros de Margaret Atwood, es una autora que tengo muchas ganas de leer. De hecho, tengo 3 libros. Tengo uno de Oryx y Crake, que lo encontré una vez en oferta con una amiga. Estábamos paseando por una feria del libro y tenían un montón de libros en oferta. Estaba Oryx y Crake, tengo Perdidas en el bosque y El cuento de la criada. Este va a ser el primero que voy a leer porque tengo muchas ganas de leerlo. Me llegó Agnes Grey. Agnes Grey es de Anne Bronte, que es la hermana chica de las hermanas Bronte. Tenía muchas ganas de leer libros de ellas porque el único que he leído es Cumbres Borrascosas, que creo que es de la hermana del medio, no me acuerdo el nombre. Tengo Jane Eyre, que es de Charlotte Bronte, que es la hermana mayor, y este es de la hermana menor. Todos los libros, por lo que he notado, tienen una crítica feminista, digámosle así, donde ellas expresan las dificultades que vivieron en esa época. Por si quieren leer un poco la reseña. Igual sé que Jane Eyre también expresa varias dificultades que vivió la autora y las reflejó en un libro. Y es un spoiler, pero lo que más me llama la atención es que la protagonista en ese libro decidió no irse con el amor, sino que vivir su vida. Eso es lo que sé, no lo he leído aún. Y luego uno que tengo muchas, pero muchas ganas de leer es Ana Karenina de Tolstoy. Es gigante este libro, busqué un montón de ediciones porque, como bien saben, me gusta leer los clásicos. Bueno, entrando en este mundo de clásicos aprendí que las ediciones importan mucho porque importan mucho las traducciones. Y este ganó un premio a la mejor traducción en el 2012, creo que fue. Sí, premio de traducción La literatura rusa en España en 2012, premio internacional de Read Russia 2012 a la mejor traducción de un clásico del siglo XIX. Sí, tengo muchas ganas de leerlo. Es bastante largo, pero miren, la letra está bien. Y estas son las lecturas que me entusiasman para el 2026. En realidad yo creo que voy a empezar a leer pronto porque tengo muchas ganas de leer estos libros. Y no sé muy bien por cuál empezar. Quizás voy a empezar con Ana Karenina. Y al mismo tiempo que lea Ana Karenina voy a leer libros cortos como Agnes Grey, que es bien cortito. Agnes Grey debe tener como 200 páginas. Tiene 255. Y lo que más me gustó de este es la portada. Miren qué hermosa la portada. Este es de Alba Clásica y este de Ana Karenina es de Alba Minus. Sé que Alba es una buena editorial para las traducciones de clásicos, que es justo lo que me está gustando mucho. Y bueno, otro que creo que yo me voy a regalar, porque esto me lo regalaron mis papás, es El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. Pero creo que primero me tengo que leer El Hobbit antes de lanzarme al otro. Pero eso, muy entusiasmada. Bueno, y en estos días no he podido grabar mucho porque, como bien saben, Navidades, estar en familia, tuve visitas, después fui donde mis abuelitos y no me dio el tiempo de hacer nada, así que hoy tengo que hacer esas galletitas de árbol, aunque es 26. Voy a tomarme el último tecito de Adviento y espero que sea una tarde bien tranquilita. Ay, y miren la blusa, es muy bonita. Creo que nunca mostré ese estuche de la MacBook. Miren qué bonito, es de puros perritos. Perritos.
Bueno, tiene que quedar así. No se ve. No se ve. Ahí. Así. Y hay que ponerle azúcar flor, pero tamizado. Ay, qué difícil. Parece que ahora es el limón. Estoy con el ventilador. Creo que solo voy a armar el grande porque... Ah, no. Tiene que ser así. Solo. ¿Cómo es? Ya lo encontré. Miren, se levanta esto y está en estas partes de aquí abajo. Así que voy a hacer los grandes. Creo que es lo más fácil hacer los grandes. Tinín. Había hecho estas cosas. Creo que voy a mostrarlo antes de seguir y que se vaya viendo más feo. Tan, tan, tan. Oh no, me faltó ahí. Ya. Creo que esto es lo más feo que he hecho en mucho tiempo. Comparado con el gatito que pinté. Esto es demasiado feo. Y le voy a poner una pelotita de chocolate como estrella. Está muy feo. Creo que mi actividad artística está en la pintura y no en la cocina. ¿Qué es esto? Aquí toda sudada después de cocinar un poquito me despido. Muchas gracias por acompañarme en toda esta aventura de diciembre y también por acompañarme todo este año. Muchas gracias. Espero que de alguna forma se hayan divertido con estos videos que hice y que me sigan acompañando el próximo año. Se vienen un montón de videos que ya tengo planeados y como les dije yo creo que vuelvo recién en enero, pero a mediados de enero. Y bueno, eso sería todo. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Nos vemos el próximo año. Y muchas gracias a los miembros del canal. Chau.